Listo, doctora, podemos continuar. Gracias. Continuamos entonces con la exposición que estábamos. Voy a compartirles pantalla. Listo. Decíamos entonces que cuando se ordena el embargo de cuotas o de derechos y acciones, hay que notificar al copartícipe. Si el copartícipe rehúsa el depósito dentro del tercer día de notificado, se notificará a otro copartícipe. Si se niegan todos, se hará cargo la o el depositario. Siempre es indispensable notificar al copartícipe. Incluso en el certificado deberían poner, en el certificado de gravámenes deberían poner que está dado en alquiler, que está con contrato anticrético. ¿Para qué? Para notificarles y poner en conocimiento que el bien que están en tenencia, este va a ser embargado y posiblemente fruto de un remate, para que tengan el tiempo necesario de desocuparlo. Porque me pasó en un proceso que del certificado de gravámenes no constaba ninguna información de que estaba en manos de terceros, que había contrato de inquilinato ni contrato anticrético. En el acta de embargo realizada por el señor depositario tampoco. En el informe del avalúo tampoco me dejaron constancia de que había en terceras manos este bien. Con posterioridad, cuando yo adjudico el bien, resulta que ha estado en manos de terceros. Entonces, recién en ese momento que yo tuve conocimiento, me tocó darle el tiempo necesario para que desocupen el bien. Perdón un momento que se trabó un poco también la computadora. Listo. Artículo 381. Embargo de bienes muebles. El embargo de bienes muebles se practicará aprehendiéndolos y entregándolos a la o el depositario respectivo. Excepción, los bienes grabados con anticresis judicial continuarán en poder de la o del acreedor ejecutante. El depósito de bienes muebles se hará formando un inventario de todos los objetos con expresión de la cantidad, calidad, número y peso medida, cuando sea el caso de los semovientes, determinando el número, clase, peso, género, raza, marcas y señales y edad aproximada. El embargo de los bienes muebles registrables se inscribirá en el registro correspondiente. ¿De quién es toda esta obligación? Del señor depositario. Por ejemplo, lo más común, digamos que embargan un vehículo, entonces debe poner el vehículo en qué condiciones entra. Si es que entra con un radio, con llantas, si es que entra con qué tipo de forros, en qué condiciones, si es que se puede o no encender el motor, porque suele suceder que con posterioridad, como está en el depósito de los señores depositarios, en los garajes o en los patios de los señores depositarios, con el tiempo estos bienes al no ser encendidos pueden tener inconvenientes. Por eso es tan importante verificar cómo ingresan esos bienes. Por ejemplo, si se trata en cambio de ganado, es decir, tantas vacas de esta clase con estas características y todo un detalle pormenorizado. El embargo de vehículos se practicará con la intervención de la fuerza pública, claro, porque nosotros decimos Juan Pérez tiene un vehículo, pero no sabemos dónde está, entonces por eso lo hacemos con ayuda de la Policía Nacional. Se inscribe ante la autoridad de tránsito correspondiente, que es la Agencia Nacional de Tránsito. Recuerden ustedes, como les decía respecto de los bienes inmuebles, para perfeccionar el embargo se tiene que inscribir. Si no se inscribe, no se perfecciona. Me ha pasado, y no pocas ocasiones, en las que yo he embargado un bien y resulta que en ese tiempo han vendido. ¿Y por qué? Porque nunca se inscribió el embargo. Entonces, en ese tiempo, mágicamente empiezan las ventas a terceros. De la noche a la mañana empiezan las ventas a terceros. Entonces, se tiene que inscribir el embargo para que surte efecto pleno, sea en el registro de la propiedad cuando son bienes inmuebles o en la Agencia Nacional de Tránsito cuando son bienes inmuebles. Incluso, yo ordeno que esta inscripción sea en el registro mercantil para que no haya inconveniente alguno. Y este tercer punto que es sumamente importante. En caso de que un vehículo cuente con servicio de rastreo satelital, la parte interesada o la Policía Nacional podrán solicitar al o al juzgador que ordene a las empresas de rastreo satelital de vehículos que proporcione la ubicación en tiempo real del mismo. Claro, a veces la policía tiene información de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, pero el automotor lo van a esconder por otros lados. Y cuando tienen rastreo, a nosotros nos piden y oficiamos a esa empresa de rastreo satelital para que nos dé un reporte día a día de dónde está el vehículo y esa información se le entrega al depositario y a la Policía Nacional. Embargo de la unidad productiva. Esto lo tenemos, como he dicho, en el artículo 383 del Código Orgánico General de Procesos. Se designará un depositario quien estará a cargo de la gestión del negocio. El depositario rendirá cuentas
con la periodicidad que determine la o el juzgador y obligatoriamente al concluir su gestión. Las cuentas podrán ser impugnadas dentro del término de 10 días desde la fecha en que hayan sido notificadas a las partes. Con las impugnaciones, la o el juzgador convocará una audiencia y resolverá si acepta las impugnaciones y en este caso las removerá de su cargo a la o el depositario y designará a otra u otro que lo sustituya, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, penales a que haya lugar. El embargo a una unidad productiva se notificará al organismo de control que corresponda. Por ejemplo, digamos que una empresa es dueña de grandes terrenos y en esos hay muchos sembríos. O para ponerles más fácil, yo vendo hamburguesas, tengo una empresa, una venta de hamburguesas, o vendo tés, vendo aguas, vendo helados. Entonces, yo no soy dueña de ese local, sin embargo, sí del giro del negocio, de la venta de las hamburguesas. Entonces me dice, embargue la unidad productiva, embargue el negocio, y por tanto se nombrará un depositario quien va a administrar el giro del negocio. Y me va a decir, mire, aquí hay que pagar empleados, obviamente no puedo dejar de pagar empleados, tributos, pero me ha quedado esta cantidad de dinero y eso va entregando en custodia del juzgado para pagar la obligación demandada. Entonces ustedes tienen que acreditar que ese giro del negocio, que la unidad productiva es del deudor, pese a que no tiene bienes muebles, no tiene bienes inmuebles, pero sí tiene un negocio. Y el negocio es muy rentable, entonces vamos a embargar la unidad productiva, nombrar un perito, muy probablemente un administrador, para que determine cómo se está realizando ese negocio. Obviamente ese administrador está en la obligación de pagar las deudas pendientes. ¿A qué me refiero? Más que deudas, obligaciones. Sueldos, los salarios, el IES, tributos y con lo que nos queda de ganancia de la unidad productiva, pagar las obligaciones pendientes. Sobre todo las del juicio, ¿no? Los embargos de inmuebles. Se practicará prendiéndoles y entregándolos al depositario. Se inscribe en el registro de la propiedad. La excepción, los inmuebles sobre los que haya constituido anticresis judicial continuarán en poder del acreedor ejecutante, lo mismo que pasaba con los bienes muebles. Si los bienes están en poder del arrendatario, acreedor anticrético u otros, el embargo se practicará respetando sus derechos y se notificará a estos. Claro, se le pone en conocimiento que ese bien del que están haciendo uso es fruto de un embargo, es fruto de un embargo y con posterioridad se puede rematar e incluso llegar a adjudicar. Así que él tendría que desocupar el bien. Rematados los bienes, se respetará el arriendo o anticresis y el depositario recibirá la renta en caso de remate o pago de la obligación y liquidará la entrega del dinero percibiendo para que se impute a la deuda. Embargo preferente de un acreedor hipotecario. Si un bien raíz embargado por un acreedor no hipotecario luego ocurre con un acreedor hipotecario obtiene en otro proceso la orden de embargo de tal inmueble, se cancelará el primer embargo y se efectuará el segundo. Aclaremos esto. En mi proceso yo ordeno el embargo de un vehículo, ¿no es cierto? Sin embargo, inician otro proceso contra ese mismo demandado y en ese otro proceso hay un embargo, hay una hipoteca, ¿sí? Digamos que es un bien inmueble, no sé si les dije inicialmente bien inmueble, un bien inmueble, es una casa. Entonces, en mi proceso ordené el embargo de la casa, pero en el otro proceso, ese bien también es embargado, ordenado el embargo porque en ese bien hay una hipoteca. Entonces, el juez del otro bien, del otro proceso, en donde están embargados con hipoteca, me notificará y me dirá a mí, señora jueza, usted levante el embargo, porque ante mí se ha presentado alguien que tiene una hipoteca sobre el bien que usted ordenó el embargo y por tanto el señor que está en su juicio en todo caso puede venir acá como tercero. ¿Por qué? Porque en el otro proceso compareció alguien que tenía una hipoteca y como solicitó el embargo, yo levanto el mío, porque aquí no había ninguna hipoteca, solo ordené un embargo fruto de un certificado de gravámenes. La o el acreedor no hipotecario conservará el derecho de presentarse como tercerista en la ejecución seguida por la o el acreedor hipotecario. Por eso es tan importante que ustedes verán que cuando tenemos deudas, sobre todo con los bancos, nos hacen firmar letras de cambios, pagarés, contratos de mutuo y adicional, no se les olvida, una hipoteca. Por esto, por todos estos beneficios que tiene. La inscripción del embargo. El embargo de bienes raíces surtirá efecto con respecto a terceros desde su inscripción en el registro respectivo, es lo que les he enfatizado durante esta clase. Si es que no se inscribe, no se perfecciona. Así que si en el camino pasa algo, si en el camino venden a terceros, usted no tendrá nada que reclamar porque no se inscribió el embargo.
Cuando el embargo recaiga sobre bienes muebles que deban inscribirse, se presumirá el conocimiento del mismo con respecto a terceros desde el momento de su inscripción. Enfatizamos lo más importante, la inscripción, apresurarse en ese sentido. Cuando el embargo verse sobre muebles no susceptibles de inscripción, producirá efecto con respecto a terceros desde la elaboración del acta del embargo. Por eso es tan importante que cuando realizan el acta del embargo, debe comparecer la policía, poner nombre y apellido completo del señor depositario, detalles pormenorizados de lo que están embargando, día y hora, así como el respaldo digital de todo lo que están embargando. 390. En el 390 del Código Orgánico General de Procesos nos habla sobre la cesación del embargo. Hasta antes del cierre del remate puede la o el ejecutado liberar los bienes consignando el valor que corresponde a la deuda y que conste en el mandamiento de ejecución. Entonces, hasta antes del cierre del remate, usted puede pagar el valor del mandamiento de ejecución. ¿Por qué no después? Porque si yo señalo después de terminada la audiencia de ejecución, día y hora para el remate, ya vienen terceros, ya vienen postores, ¿no es cierto? Entonces el postor ya hace una consignación a través de la plataforma de la unidad judicial. Y si usted viene con posterioridad, cuando ya han existido postores, estos postores no les podríamos perjudicar. ¿Qué tal si ese postor dice, quiero yo que se haga la calificación de posturas, ya hubo un remate, yo presenté mi postura, ¿por qué me va a perjudicar a mí? Me pasó en una audiencia que el demandado compareció después del señalamiento del remate y cuando habían postores. Lo que le tocó hacer al demandado es pagarle al postor todas las costas y gastos en las que incurrió. Pagó los valores que consignó y pagó el abogado defensor técnico. ¿Por qué? Porque ya estaría perjudicando a terceros en la comparecencia. Por eso recuerden ustedes que cuando estén como demandados pueden realizar el pago hasta antes del cierre del remate. Audiencia de ejecución. Concentra actividades respecto a la oposición, ejecución forzosa y reclamo de terceros. Primerito, conocer y resolver sobre la posición del ejecutado. Aprobar las fórmulas de pago propuestas por el ejecutado. Conocer las observaciones al informe pericial del bien embargado. Establecer los bienes de los cuales se señalará de ahora para el remate y resolver sobre la admisibilidad de tercerías coadyuvantes y excluyentes. Este orden que tenemos aquí no es cualquier orden. No es que digo, a ver, yo como juez hoy quiero primero resolver sobre tercerías. No, este es el orden. Primero vamos a ver si existe oposición. La oposición que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? Si existe pago, dación en pago, confusión, compensación, todas las que habíamos mencionado. Primerito. La segunda, conforme el 233 del Código Orgánico General de Procesos, recuerden ustedes que en cualquier momento se puede abordar la conciliación. Esto es coincidente con lo que abarca la audiencia de ejecución. Aprobar fórmulas respecto al pago. Incluso podemos suspender la ejecución con tal de que lleguen a pagar la obligación. Y una condición podría ser que si usted no paga X o Y cuota, se reinicia la etapa de ejecución. Porque al final del día, lo importante no es rematar, sino cobrar la obligación. Conocer sobre las informaciones al informe pericial del bien embargado. Muchas veces vienen los demandados y dicen, no estoy de acuerdo con ese informe porque ese informe no dice todo el valor real de los bienes. Pero ustedes simplemente no pueden decir, no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo. Ustedes saben que en derecho todo se tiene que probar. En ese caso tendrían que presentar otro informe que desvirtúe el avalúo. Dice, mire, el señor perito dice que ese bien vale $70,000. Aquí está otro informe realizado por un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura que dice que vale $150,000. Pero no pueden oponerse porque sí, no pueden oponerse porque es mi bien y ese bien cuesta más. No se pueden oponer porque sí. Tienen que oponerse fundamentadamente conforme los requisitos del artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, sustentando en derecho, presentando y anunciando y adjuntando toda la prueba que acredite el por qué quieren desvirtuar ese informe pericial. Luego de eso, se señala día y hora para el remate. Y recién en ese punto vamos a resolver sobre las tercerías coadyuvantes y excluyentes. Eso implica que si nosotros llegamos a abordar la conciliación,
Los terceros ni siquiera van a ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque no me voy a pronunciar al respecto. Actor y demandado llegaron a un acuerdo, así que lo siento, terceros, ni siquiera voy a topar su tema, porque terminamos en el punto 2, ¿no es cierto? Entonces recuerden ustedes que este es el orden importante. Después de señalar día y hora para el remate, ahí recién vamos a hablar sobre las tercerías. Audiencia de ejecución 392 del Código Orgánico General de Procesos. Podrán concurrir otras personas por invitación del ejecutado o el ejecutante y previa caución de seriedad de oferta pueden ofrecer un precio previsiblemente superior al que pueda lograrse mediante venta en pública subasta. La propuesta puede ser aceptada por acuerdo entre las partes. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Cuando viene por invitación del ejecutante, el ejecutado hace una propuesta. Ojo que aquí dice previsiblemente superior. ¿Cuánto será previsiblemente superior? ¿Qué será? ¿Qué tal si le ofrece 100 más, 200 más, 50 más? ¿Cuánto será previsiblemente superior? En todo caso, lo que se entiende es que sea mayor al avalúo, que se haga una caución de seriedad y sobre todo que estén en acuerdo de las partes. Este es el punto importante, que haya acuerdo entre las partes, porque incluso si el actor está de acuerdo y el demandado no se va a tomar en cuenta esa propuesta realizada, porque obviamente esa propuesta se la hace en audiencia, ya no se lo va a hacer a través de la plataforma, como habitualmente debería realizarse. Efectos de la inasistencia a la audiencia de ejecución, artículo 393 del Código Orgánico General de Procesos. Cuando alguna de las partes no asista a la audiencia de ejecución, la o el juzgador señalará por una sola vez nuevo día y hora para llevarla a cabo en un término máximo de 10 días. Puede ser que no comparezca el actor o el demandado. Recuerden que ellos son las partes procesales. Si no comparece actor o demandado, suspendemos en la primera ocasión. En la segunda convocatoria, la audiencia de ejecución se realizará con las partes que concurran. ¿Y qué perderían ustedes? Por ejemplo, si no comparece el señor demandado a esta segunda audiencia, pierde la posibilidad de impugnar el informe pericial, que es un punto muy importante y que le convendría hacerlo a la parte demandada. Si no concurre ninguna de las partes, el procedimiento únicamente continuará a petición de parte que justifique su inasistencia y solicite la realización de la audiencia de ejecución. Entonces, recordemos un poco lo que una de las preguntas que nos hacían en la anterior clase decía si prospera el abandono. No prospera porque ya estamos nosotros en la ejecución. Entonces, en la ejecución, ¿qué decimos? Ya existe una obligación reconocida, ya existe un derecho reconocido. No es como en el proceso, voy a ver qué sucede, voy a ver si tengo un crédito o no pendiente de pago. Ya existe una obligación. Es más, existe un mandamiento de ejecución. Y conforme el 375 del Código Orgánico General de Procesos, frente a este incumplimiento, hemos ido a la ejecución forzosa. Por eso es que no es que prospere el abandono, como sucede de manera general en las audiencias. Ojo que estoy hablando desde el punto de vista civil. Terceros en la ejecución. La tercería de dominio fundamentada exclusivamente en un título inscrito dispondrá que se mantenga el embargo del bien hasta que se resuelva sobre la tercería en el procedimiento ordinario. La tercería coadyuvante, la o el juzgador resolverá sobre su admisibilidad y en caso de aceptarla, ordenará que sus créditos sean considerados en la prelación. Obtenido el producto del remate, el juez convocará audiencia y de existir acuerdo de los interesados, ordenará que se cumpla lo convenido. A falta de acuerdo, se resolverá sumariamente en cuadernos separados sobre la prelación. Saber quiénes son los beneficiarios si es que hay terceros. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Por ejemplo, si hay un tema de alimentos, si hay trabajadores, si hay deudas con el Estado, si hay deudas con el IES principalmente. Ahí es lo que vamos a resolver. Los remates judiciales. La publicación del aviso del remate tiene que hacerse 20 días antes. Debe incluir el detalle y las imágenes de los bienes conforme al artículo 392 y 399 del Código Orgánico General de Procesos. No es porque sí que se les pide esa información. Tienen que adjuntar el informe pericial, el detalle del bien, todas las fotografías y un cuadrito en donde consta casa ubicada en Carcerén, calles X y Z, con este precio. Por ejemplo, si se tratan de derechos y acciones, se debe aclarar. Se trata del 50% de derechos y acciones. Porque en una oportunidad vino un postor y dijo, estoy de acuerdo, yo quiero pagar la cantidad de $20,000 por la casa. Le dije, un momentito, no es la casa. Son 50% de derechos y acciones, sino que no había verificado bien el informe y el detalle de la tablita que hay en los remates judiciales. Por eso, mi sugerencia es que cuando ustedes formen parte de estos remates,
Revisen detalladamente el informe, porque en el informe consta toda la información pormenorizada. Si se trata de derechos y acciones, en qué condiciones está la casa, en qué condiciones está el carro, e incluso las fotografías, porque a futuro van a tener inconvenientes. Día del remate, presentada las posturas desde las 0 horas hasta las 23 horas 59 y la consignación del valor correspondiente conforme el 399 del Código Orgánico General de Procesos. Aquí les he puesto una imagen a través de la página de la función judicial que puedan entrar a remates judiciales. Y sería interesante a aquellos que son abogados que revisen habitualmente esta página porque incluso ustedes saben que cuando ya es el tercer señalamiento se hace sobre el 75%. Incluso cuando hay retasas, les bajan aún más el precio. Por eso es interesante que ustedes puedan ver en la plataforma todos los bienes que se están rematando a nivel nacional y que ustedes podrían comparecer como postores. Los remates judiciales, las condiciones. Una vez validado el valor de la consignación, el juez señalará día y hora para la audiencia. Algo importante. Cuando ustedes consignen el valor, recuerden que si es de contado es el 10% del avalúo y si es que es a plazos es el 15% del valor del avalúo. Pero no solamente se debe tomar en cuenta estos valores, sino también las tasas administrativas. Hay veces que no toman en cuenta las tasas administrativas y por eso no se les llega a calificar sus posturas. Tomar en cuenta estos valores adicionales y que todas las posturas se hacen a través de la plataforma. No pueden hacerlo directamente en el proceso. Tienen que hacerlo a través de la plataforma. Solo ahí se encuentra verificado y registradas las posturas hechas. La audiencia de calificación de posturas es una audiencia pública que se hace conforme al artículo 402 del Código Orgánico General de Procesos. Y en la audiencia el juzgador debe decir, ¿hubo o no hubo posturas? Y si es que hubo, miren, hubo 3 posturas. La primera no tomó en cuenta las tasas administrativas, por tanto no se la toma en cuenta. La segunda es a plazos, mientras que la tercera, en cambio, sí es un pago efectivo, un pago directo en una sola cuota. Entonces, todo este análisis deberá hacer el juzgador en audiencia y calificar cuál es el orden de las posturas, porque ustedes saben que si se le da un tiempo al primer postor y este no consigna el valor ofrecido, vamos con el segundo postor. En 48 horas se notificará con el auto de admisión y calificación. Contiene el examen de todas las posturas con el orden de preferencia. Eso nos dice también el artículo 402 del Código Orgánico General de Procesos. Las posturas, como les decía, el 10% si el pago es en efectivo, el 15% si el pago es a plazos, hasta, ¿cuánto nos dice? Hasta 5 años, así que ni siquiera se den la molestia de hacer posturas pasadas de este tiempo. Y deberá pagar el interés legal por adelantado. Cuando usted hace estas propuestas a plazos, deberá tomar en consideración este valor adicional. El ejecutado está exento del pago del 10%, salvo tercerías coadyuvantes. Recuerden esto, porque a veces creen que todos el ejecutado está exento del pago en todos los casos. Dicen, como a mí me deben tanto dinero, yo estoy exento del pago. Salvo tercerías coadyuvantes. Cuando ya ha habido tercerías, usted no está exento de pagar ese valor. Y el ejecutado pagará el 10% de la oferta que excede el crédito. Claro, yo tengo un mandamiento de ejecución por $50,000, pero el bien es de $100,000. Entonces yo tengo que pagar el 10% por esa diferencia. Respecto a los remates judiciales, el auto de admisión y calificación de posturas ejecutoriado se ordena que se consigne el valor restante en 10 días. Se emite el auto de adjudicación y el juez ordenará la devolución de los valores de las posturas no aceptadas. Recordarán ustedes que yo les decía que se debe hacer un orden de la calificación de las posturas. Entonces, si adjudico ese bien a Flavio de la Cruz, las demás posturas debo irlas devolviendo, ¿sí? Ahora sí hemos terminado con la exposición. Las preguntas son bienvenidas. Listo. Recordarles a los participantes que las preguntas deben ser en base a la temática impartida. No pueden ser consultas jurídicas personales. Iniciamos con la señorita Xiomara Taipe. Señorita Xiomara Taipe, le estoy habilitando su micrófono.
No, parece que la señorita Xiomara Taipe no se encuentra en este momento. Vamos a continuar con Elizabeth Oviedo. Se ve la ciudad atrás, señores. Hola, buenas tardes, qué gusto, compañeros. Buenas tardes. Una pregunta, doctora, sobre el artículo 196, el numeral 1, a lo concerniente con, en este caso, con la prueba la prueba, en este caso, la letra de cambio. El numeral 1 nos dice sobre los documentos se leerán y exhibirán públicamente. En primera instancia, en donde la jueza en su sentencia ya ha manifestado que sí se exhibió la prueba, pero en la apelación el abogado de la parte demandada manifiesta que no se ha exhibido la prueba. ¿Es posible que en la apelación este proceso se dé de baja o se lo archive? A ver, bueno, no es un tema de la ejecución, sino temas generales, sin embargo, se la voy a responder. Muchas gracias, muy amable. A ver, sí, el 196 dice en términos generales que se leerá y exhibirá la prueba y se leerá la parte pertinente. Entonces, si son extremadamente formales, deberán hacer lo siguiente. Por ejemplo, certificado del registro de la propiedad, exhibo ante la audiencia. Sí, es necesario eso, pero se subsana porque el juzgador tiene que decir, corra ese traslado a la parte demandada para que de existir objeciones se las haga en este momento. Entonces, se subsanaría si es que, digamos, eventualmente no se llegó a exhibir en sala. ¿Por qué? Porque se le está notificando a la contraparte para que se hagan las impugnaciones correspondientes. Eso me parece un argumento bastante débil, le soy sincera. Gracias, muy amable. De nada. Veo que está Julio Chávez como en la mano levantada. Si le pueden habilitar, por favor. Sí, ya le habilitamos, pero parece que bajó la mano el señor Julio Chávez. Continuamos con Paul Limaico. Estimada doctora, buenas tardes, compañeros, un gusto poder saludarles. Bueno, Doctora, mi pregunta es muy puntual en el ejemplo de la ejecución en el embargo de un bien inmueble. Se me ocurre un ejemplo en este momento. Ya estamos con ejecución forzosa, pero anterior a la ejecución forzosa, el deudor principal presenta un juicio ante la Unidad Judicial de Familia de formación de inventarios. Mi pregunta radica en la siguiente. Toda vez que tenemos el mandamiento de ejecución con usted, embargamos el bien inmueble, el 50% del que le corresponde al deudor principal, y esto se pone en conocimiento de la Unidad Judicial de Familia, que se está embargando el bien que se pretende liquidar. ¿O qué efecto acarrearía eso? sí, se tiene que notificar con la solicitud de embargo del 50% de derechos y acciones, pero esto no impide que se haga el inventario. Se podría realizar el inventario, pero sí tendría que ponerse en su conocimiento, porque en mi proceso quien consta como deudor es Pepito Pérez, más allá de lo que se esté resolviendo en inventarios. Ese es un juicio que se está sustanciando y que se tendrá que poner en el conocimiento del juzgado de familia. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. De nada. Continuamos con Diego López. Doctora, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. A ver, en la semana anterior, bueno, en la clase anterior, el 17 de octubre, nos habíamos quedado pendientes de algunas consultas, de algunas preguntas, ¿sí? Quiero retomar un temita ahí que me quedó en el aire. Y es, cuando voy a cobrar, a ver, en caso de hacer una mediación y hay incumplimiento por parte de uno de los actores, quien reclama la ejecución de esa mediación tiene derecho a cobrar los gastos de la mediación. Les decía que cuando en un acta de mediación ustedes hacen constar esto, tienen derecho a cobrar. Por eso, si yo firmo un acta con Diego López, Diego me tiene que poner
Si Alejandra Vaca no cumple con el pago, se generarán intereses, se generarán costas, se generarán gastos. Porque si usted no pone todas estas cláusulas, no tiene derecho a cobrarlas. Recuerde usted que el juzgador está limitado a ejecutar lo que está en el título de ejecución. Si en el título de ejecución no se han puesto cláusulas adicionales como costas, gastos o intereses, no se le van a liquidar. Correcto. Y la segunda, y perdóneme, en un embargo, ¿es embargable la pensión del Seguro Social? Esa hay una gran duda, si es que se refiere a remuneraciones o no. De hecho, hay una consulta que hicimos a la Corte y hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional en un caso, no sé si se acuerdan, que era de las pensiones jubilares que les hicieron a un periódico muy grande. No recuerdo qué periódico desapareció, pero bueno, por un lado ellos decían que no se refiere a remuneraciones, que la jubilación es un derecho adicional y que sí podría ser embargable. Sin embargo, yo tengo mis criterios, ¿no? Tengo mi criterio, pero en ese caso en particular se pronunció la Corte en ese sentido, que decía, recuerden ustedes, ¿qué forma parte de la remuneración? Obviamente la remuneración en sí y las horas suplementarias extraordinarias. Así que la jubilación, al ser un derecho, no se consideraría como remuneración. La Constitución dice que son inembargables las remuneraciones y por tanto las jubilaciones sí podrían ser embargables. En ese sentido se hizo el análisis. Sin embargo, a partir de esa fecha, que ya han pasado como 7 u 8 años, han tenido otros criterios la Corte. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con el abogado Manuel Maldonado. Buenas tardes con todos, colegas, doctora. Gracias por estos 2 días de charla interesante y profundo sobre el tema de ejecución. Quería hacer un par de aclaraciones sobre lo que habíamos conversado el día lunes, básicamente sobre el tema de los abonos a créditos y porque siempre hay confusión sobre ese particular. Muchas veces los clientes llegan y dicen, no, nosotros hemos ya pagado la totalidad del crédito. Porque a mí me prestaron $5,000 hace 10 años y yo aquí tengo comprobantes por $5,000 que ya les pagué. Pero siempre se olvidan que sobre ese crédito no pagado durante los últimos 10 años existe mora y además intereses. Y que, que la mora muchas veces supera el capital. Entonces, que esos valores pagados no necesariamente son del capital, sino lo que han hecho es pagar la mora, el interés y una parte del capital y siguen adeudando. Eso una aclaración para los colegas que algún rato van a tener un tema sobre eso. Ahora, sobre la ejecución a mí me asalta una duda porque ¿cómo embargo un fideicomiso? Esa sería una pregunta. A ver, vamos respecto al primer punto. Sí, a veces creen los usuarios o los clientes que las entidades financieras son entidades sin fines de lucro o son casas de beneficencia. Como usted dice, me debe 5,000, ya pagué 5,000. Donde usted sabe que con el tiempo hay muchos más intereses y que los intereses llegan a ser más que incluso el mismo capital pendiente de pago. Eso sí hay que hacerles entender. Y que el giro del negocio de las entidades financieras es que todo el dinero que ingresa va a intereses y luego a capital. Respecto del fideicomiso, es un patrimonio independiente. Entonces, lo que se hace es notificar, obviamente, lo que se hace es notificar al fideicomiso cuando ellos son beneficiarios. Decimos, entonces sería un derecho suspendido. Por ejemplo, decimos, Manuel Eloy Maldonado es beneficiario del fideicomiso XYZ en el 18 de enero del 2023. Entonces yo les notifico que estamos en un proceso de ejecución forzosa y que en el caso eventual de llegar a ser beneficiario tendrá que poner en mi conocimiento. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si bien consta como un futuro beneficiario, hoy por hoy no es dueño y usted sabe que el fideicomiso es un patrimonio autónomo. Sí, doctora, pero... Ajá, a ver, le cuento más o menos cómo es un tema. Hay una empresa que tiene varios demandas laborales. El único bien que tiene esta florícola, que esa no está a nombre de ellos, que es la finca, la productora, ellos para evitarse cualquier tipo de pago o embargo, le formaron un fideicomiso
y pusieron a la finca como parte de ese fideicomiso. Eso no solo suele pasar en esas empresas. He visto en grandes bancos y cooperativas que están funcionando como fideicomisos. Y lamentablemente se está haciendo un mal uso del fideicomiso porque están distrayendo los bienes a nombre de terceros, un patrimonio autónomo. Sí, lamentablemente se está mal utilizando el fideicomiso. He visto de manera habitual lo que usted menciona. Entonces, yo soy beneficiaria de un montón de bienes, pero en la práctica está a nombre del fideicomiso. Y pongo que yo en 10 años seré el beneficiario de todas las rentas que dé este lote de terreno. Hoy por hoy no podría hacer nada porque es un patrimonio autónomo. Listo, doctorita. Y una última consulta. Usted nos dice que podemos nosotros solicitar el pago de todos aquellos valores que hemos incurrido para el cobro de un bien en la parte de ejecución. Entonces, nosotros siempre ponemos en las demandas contra los morosos el tema de cobranza judicial, extrajudicial, lo que está aprobado por la Junta de Regulación Monetaria Financiera y además está regulado por la economía popular y solidaria. Sin embargo, hasta ahora en todos esos procesos nunca me han autorizado o me han dado o me han dispuesto que se cancele esos valores. Se han remitido única y exclusivamente al pago de capital, mora e interés. De acuerdo. Hay dos criterios que hemos adoptado en este sentido. El primero, cuando usted me demanda, por ejemplo, qué sé yo, un título ejecutivo, un contrato de mutuo en donde tienen disposición específica para cobrar costos o gastos adicionales. Cuando nosotros dictamos una sentencia, nos amparamos en el 284 y 285 y decimos del Código Orgánico Penal de Procesos y decimos que como no ha habido un litigio de mala fe, no se condenan en costas y todos estos gastos adicionales. Ese es el criterio que hemos tomado como unidad. El otro criterio, ¿cuál es? Que en los títulos de ejecución, digamos que usted firma un acta de mediación, y si en el acta de mediación usted hace constar costos y gastos en caso de incumplimiento, nosotros sí liquidamos eso, y les damos 5 días para que se justifiquen todas las costas y los gastos en los que incurrieron. Cuando estos documentos, cuando estas costas y gastos o esta cláusula constan, por ejemplo, en un acta de mediación. Esos son los criterios que hemos adoptado como unidad. Muchísimas gracias, doctorita. Gracias por su aclaración. De nada. Listo, doctora. Continuamos con una consulta que me enviaron por escrito. La abogada Laura Pazuña me escribe: en el procedimiento de ejecución, cuando se solicita el embargo del vehículo prendado, si no cubre la deuda, ¿se puede pedir la provisión de enajenar de otro bien a fin de que cubra la deuda? ¿O es necesario solicitar un perito para justificar que el vehículo no cubre la deuda? Es lo que les decía en la anterior clase. Recuerden ustedes que las providencias preventivas son de prevención. Si ustedes ya están con un título de ejecución y estamos en la ejecución forzosa, no piden providencias preventivas, sino ya piden el embargo. ¿Para qué piden una prohibición de venta si el bien lo puede embargar? Entonces, sé que hay criterios diferentes al mío, pero les voy a dar mi criterio. Mi criterio es que se puede embargar todos los bienes, porque el objetivo es pagar. Yo no puedo limitarle al actor a decirle solo embargue el un bien, porque con ese bien yo presumo que ya va a pagar la deuda. ¿Qué tal si con ese bien no paga la deuda? Entonces lo que se tiene que hacer es, se podría embargar todos los bienes que sean necesarios con el objetivo de pagar la obligación. Y cuando ya se pague la obligación, se levantan los embargos que yo he ordenado sobre los otros bienes. Es por eso que yo ordeno el embargo. Si es que hay cuentas, en todas las cuentas, si es que hay bienes muebles, si es que hay bienes inmuebles, y después me dirán, no, pero usted me embargó bienes. Sí, estoy ordenando el embargo, todavía no he rematado, todavía no he adjudicado. El objetivo es que usted pague al actor. Si usted es deudor, tiene que asumir todas las responsabilidades por el no pago. Y no me puedo limitar a una sola, como les decía en la anterior clase, a un solo bien. Yo embargo solo la casa porque con esa casa me van a pagar. ¿Qué tal si después de esa casa, no se remata? No se remata. Y mientras tanto, los otros bienes, bien, gracias, ya han puesto a nombre de terceros. Nunca va a poder cobrar la obligación. Entonces, para mí, primero que las obligaciones se cumplen. A veces hay circunstancias ajenas que no permiten cumplir las obligaciones. Hay que hacer al menos fórmulas de pago. Y si pese a que pasa eso, nos tenemos que ir a una ejecución forzosa, se tienen que hacer todas las actividades necesarias. ¿Y a qué me refiero? Embargar todo hasta que yo pueda ordenar el remate y la adjudicación y la obligación. Así que sí es posible.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Continuamos con Andrés Domínguez. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, buenas tardes. Sí, le escucho. Señora jueza, muy buenas tardes. Doctores, muy buenas tardes. Gracias por su atención. Tengo dos interrogantes. A ver, voy con la primera. Existe una acta que se ha puesto, es una acta transaccional reconocida ante un juez, es decir, autoridad competente, cumpliendo con lo que dice el artículo pertinente para que sea un documento de ejecución, ¿sí? Pero esta acta se pone a consideración de, se hace el reconocimiento de firma y rúbrica de las partes dentro de un juicio primario, que en este caso sería un juicio ejecutivo. Existe un incumplimiento de la obligación como tal. Ahí va la duda. La ejecución, porque ya se archiva la causa ejecutiva, se debe iniciar ante una unidad, autoridad, juez competente nuevo, es decir, yo tendría que iniciar una nueva demanda, una nueva notificación adicional. ¿Qué documentos ingresar y acompañar a la demanda en el caso de que sea una nueva acción? Esa sería la primera interrogante. Mil gracias. Ya. Es lo que les comentaba en la anterior clase. De hecho, tuvimos una reunión respecto de este punto. Y decíamos que cuando ante mí se celebra un acta transaccional, yo he revisado ese acta. Por eso la elevo a sentencia. Es decir, incluso vinieron a mi juzgado y frente a mí con mi secretaria di fe que ante mí se suscribió esa acta transaccional. Entonces, ¿quién es el juez competente para ejecutar? Soy yo. Sé que algunos compañeros inicialmente empezaron a archivar. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que otro juez ejecute. Y cuando el otro juez iban a ejecutar donde el otro juez, el juez le decía, no, no soy competente porque ante mí no se celebró esa acta transaccional, sino ante el otro juez. Y el usuario se quedaba de manos atadas porque dice, esto lo mencioné en la anterior clase, un juez me archiva, el otro juez dice que es incompetente, ¿y ahora ante quién demando? Entonces nosotros, de hecho, como les menciono, ya tuvimos una reunión en este sentido y dijimos que ante el juez que se celebra el acta transaccional es el juez competente para que ejecute la misma, no otro juez, ¿sí? Así que tiene que obligarle al juez que conoció el acta transaccional y que elevó a sentencia que él sea quien ejecute esa acta. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Continuamos con otra pregunta enviada al chat, emitida por Isaac Álvarez. Dice, la prelación de embargos es taxativa. Es decir, podría pedir directamente el embargo de los bienes de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 377 del COGEP sin necesidad de primero pedir el embargo de dinero. Sí, claro. Lo importante es ordenar, es ver dónde hay bienes, ¿no es cierto? Porque al demandado el objetivo no es embargar y embargar bienes. ¿Por qué? Porque el actor va a incurrir en gastos. Por ejemplo, si es que yo voy a embargar un bien inmueble, tengo que pagar un señor depositario, tengo que pagar certificados de gravámenes. Si es que es un bien mueble como un vehículo, de igual manera al señor depositario, tal vez tiene rastreo satelital, tengo que hacer uso de la Policía Nacional, pago de certificados. Claro, si el objetivo es pagar la deuda independientemente de dónde se pueda pagar, si es con un carro, con una casa. Les decía que lo más oficioso sería a través de cuentas, porque en las cuentas yo embargo y enseguida le depositan en la unidad. Sí, claro, pero el objetivo es pagarla. Gracias, doctora. Continuamos con Paul Chafla. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañero. Vera, tengo una pequeña pregunta sobre el remate. Ya cuando va a remate, nos dice en los plazos, perdón, que estaba viendo en el 406, que es el término de 10 días una vez rematado. Si no cumple ese plazo, ¿que se declararía la nulidad del remate o se adjudicaría al siguiente postor? Usted dice si le doy 10 días para que consigne el valor de la postura. Exacto. Nos vamos al 408. Si la o el postor no consigna la cantidad que ofreció de contado, se mandará a notificar a la o el postor que sigue en el orden de preferencia
para que consigne en el término de 10 días la cantidad ofrecida y así sucesivamente. Por eso les decía que en la audiencia de calificación de posturas debe ponerse específicamente quién fue la preferente, quién fue la segunda, quién fue la tercera, por qué excluía a la cuarta y a la quinta. Porque si es que el primero, que era Jonathan, tenía que consignar y no consignar, vamos al siguiente, que ha sido Alex Estrella. Y en ese orden. Por eso es tan importante la audiencia de calificación de posturas, que el juez detalle pormenorizadamente cuántas posturas han habido, cuántas se calificó y en qué orden fueron calificadas, por el 408. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Continuamos con Vía. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, distinguidos colegas. Tenía una duda puntual, mi estimada doctora, que me quedó un poco en el aire. La pregunta es, ¿en qué situación quedan los terceristas en el caso que han sido admitidas sus tercerías en audiencia de ejecución, pero que sin embargo el deudor cancela la obligación antes de que se lleve a cabo el remate? ¿Cómo quedarían en qué situación jurídica quedarían las tercerías de estas personas que ya, como menciono, ya se admitieron a trámite? Recuerden que los terceristas están atados al juicio, ¿no es cierto? Y si el juicio ya existe una obligación extinguida, los terceristas ya deberían comparecer directamente en sus procesos. Ya no podrían hacerlo directamente en este otro proceso porque se ha concluido con la obligación o la extinción de la obligación. Ya, esa es una pregunta. Y la última, mi doctora, disculpe que le moleste. Ajá. Ya. Igualmente, en audiencia de ejecución comparecen terceristas, los mismos que comparecen por juicios coactivos, en calidad de terceristas. Ahora, tenemos que el mismo deudor no tiene solo un bien, el bien que va a ser sujeto de remate, sino que tiene otros bienes más. Además de ello, que el Código Orgánico Administrativo, no recuerdo con exactitud qué artículo, pero al hablar sobre las sobre las medidas cautelares, dice que se prohíbe la imposición de medidas cautelares que superen el valor del monto adeudado. Como le menciono, supongamos que son 3 vehículos, 2 de ellos de alta gama y uno sobre el que se pretende el remate en el juicio principal, donde están acudiendo ellos como terceristas. ¿Qué situación ocurriría ahí, mi doctora? Tomando en cuenta que existen otros bienes más. Ojo que usted me está hablando de un tema contencioso administrativo, del cual no le voy a dar los pormenores porque los desconozco. Yo les hablo desde el punto de vista de civil específicamente. Sí, mi doctora, sino que me iba al hecho de que, por ejemplo, ellos comparecen a este juicio a un proceso comparecen en calidad de terceristas, pretendiendo que se tome en cuenta su crédito del producto del remate de un bien embargado. Sin embargo, el mismo deudor tiene más bienes de los que ya se encuentran embargados y ellos insisten en ingresar como terceristas dentro de este proceso. Más no me iba por el tema administrativo, sino más bien que sacaba a colación esa precisión que decía el Código Administrativo, nada más. Pueden comparecer, sí pueden comparecer como terceristas. ¿Y por qué pueden comparecer como terceristas? Porque no está pagada todavía su obligación. Nada le impide que comparezca en uno o llegue otro proceso, porque el objetivo es que se pague la obligación. Y si yo tengo beneficios como tercero, tengo que comparecer al proceso, independientemente que en otras causas tenga embargados otros bienes. Si es que no pregunta. Sí, solo esa era la pregunta. Yo le agradezco mucho, muy amable. De nada. Perfecto, muchas gracias, doctora. Continuamos con Kelly Ojeda. Buenas tardes, doctora. Yo tengo 2 preguntas. La primera es la siguiente. Cuando ya existe la inscripción en la ANT del embargo de un vehículo, ¿procede pedir la aprehensión por medio de la fuerza pública y a la vez la designación del depositario judicial o se piden por cuerdas separadas? Eran 2 preguntas. ¿Esa es la única pregunta que me va a realizar? ¿O yo No, la segunda es la siguiente.
Quisiera preguntarle justo el tema que ayer hablamos sobre el depositario judicial, que nos indicó que nosotros debemos solicitar o podemos decir, no, debemos designar al depositario judicial, que puede ser una persona de confianza nuestra o un depositario judicial del Consejo de la Judicatura. En nuestro escrito solicitamos con solo el nombre de los depositarios judiciales que existen en el Consejo de la Judicatura, o haya algún otro requisito. Esas dos son las preguntas. Ya. Recuerden que para inscribir un embargo, el embargo debe estar ya hecho. Eso implica que el depositario ya debió haber aprehendido el vehículo, realizar el acta de embargo, decirme en dónde está aprehendido y guardado ese vehículo. Una vez que conste el acta de embargo, ahí sí inscribimos el embargo, no al revés. ¿Sí? Hacemos la aprehensión del vehículo con el depositario judicial, ahí inscribimos, porque yo no puedo inscribir un acto que no se ha realizado. ¿Qué es el embargo? El embargo es la aprehensión y entrega. Aprendo el vehículo y le doy al señor depositario. El depositario ingresa un acta en el que se verifica las condiciones en las que ingresó el vehículo, con qué fecha, junto a la fuerza pública, con las fotografías. Hecho esto, se inscribe. Al revés, ¿de acuerdo? Respecto a los depositarios acreditados, les decía, el 310 y el 312 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que sí, se deberá, la parte actora deberá anunciar y dar el nombre del que va a ser depositario judicial. Les ponía los pormenores del 312 del Código Orgánico de la Función Judicial, que deberá rendir caución suficiente, lo que para mí es un tema complejo para los que van a ser depositarios. Entonces, si es que ustedes van a poner el nombre de aquellos que ya eran depositarios judiciales, tendrían que adjuntar la acreditación. Ustedes han visto las acreditaciones, da Consejo de la Judicatura, acreditación vigente, nombre depositario judicial. Adjuntar una copia certificada de la acreditación y dice, no se me ocurre algún nombre de alguien, un depositario conocido, pero pongamos Juan Pérez. Juan Pérez, depositario judicial, me adjuntan este documento y tienen que incorporar con el escrito y la documentación que acredite que él es depositario judicial. E inmediatamente Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con Juan Carlos Ulloa. Muchas gracias. Buenas tardes, señora juez, colegas. Tengo una consulta con relación a su exposición, doctora Vaca, numeral 1 de la sentencia ejecutoriada respecto de los títulos de ejecución. ¿Qué sucede en el ámbito constitucional netamente con lo que tiene que ver con la acción de protección? Cuando se tiene una sentencia que ha sido favorable y esta sentencia ha sido inobservada por parte de la institución pública, en este caso, que no la cumple. En su momento determinado, usted sabe que cuando se dicta sentencia, el juez constitucional que sustancia la causa en primera instancia manda que a través del artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Defensoría del Pueblo observe e informe del cumplimiento de la sentencia, ¿correcto? Sin embargo, esta no se ha cumplido. Es decir, la institución pública sigue haciendo caso omiso de la decisión judicial. He aplicado el artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial, facultades coercitivas de los jueces. Sin embargo, tampoco ha surtido efecto. Estoy pensando, no sé si sea lo correcto, interponer una acción de incumplimiento directamente el 282 de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Desde su punto de vista, ¿qué lectura le da a esta situación? Gracias. Totalmente de acuerdo. Acción de incumplimiento, ¿y por qué? Hay veces que remiten de la Corte las sentencias para su ejecución. Recuerden que nosotros, cuando es entre particulares, el juez de instancia lo hace, en mi caso juez de lo civil, cuando es contra el Estado lo hace el contencioso administrativo. Pero en todo caso, el juez tiene que hacer usar todas las herramientas necesarias para ejecutar la sentencia. No es que en el primer auto viene y le digo Defensoría del Pueblo informe, porque la Defensoría del Pueblo no está obligada a hacerlo. Quien tiene que hacer es el juez, usar todas las medidas necesarias en el proceso, incluso hacer uso de la fuerza pública. Pese a que ha hecho todas las acciones necesarias, mire, el señor no cumple. Entonces, ahí se le dio a la Defensoría del Pueblo que realice todas las cuestiones necesarias como veedor. He visto que algunos defensores del pueblo presentan
un escrito y dice, señor demandado, cumpla en el término de 5 días. Eso no es presentar un informe. Tienen que hacer todas las gestiones necesarias porque incluso pueden tener implicaciones en la Corte Constitucional si la Defensoría del Pueblo no hace una verdadera actuación respecto de la ejecución. Entonces, estoy de acuerdo con usted, 100% de acuerdo. Que el juez tiene que hacer todas las actuaciones necesarias, luego de todas las actuaciones necesarias, las herramientas necesarias, hacer uso de la Defensoría del Pueblo, quien no se tiene que limitar información, pidiendo información a la parte demandada, sino incluso ir donde el demandado y hacer todas las acciones para que se dé cumplimiento. Si pese a ello no se puede lograr, se presenta una acción de incumplimiento. ¿Y por qué es tan importante que el juzgador realice todas las actividades necesarias? Porque si la Corte Constitucional llega a revisar el proceso y corrobora que el juzgador no hizo absolutamente nada más que notificar de la sentencia, tendría implicaciones incluso contra el juzgador, porque ya no estamos hablando de justicia ordinaria, sino justicia constitucional. Siguiente pregunta, por favor. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Continuamos con José Cachimuel. Doctora, buenas tardes. Compañeros, colegas, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente en base a lo que establece el artículo 370 del Código Orgánico General de Procesos. Aparte de la ejecución, de la sentencia o autoejecutoriado, ¿cuáles son los otros títulos de ejecución, mi estimada doctora? Obviamente, aparte de los que estipula el 363. Los otros títulos de ejecución, no se me ocurre cuál podría ser otros títulos de ejecución, estoy sincero. El 370 le habla de silencio administrativo, que en ese tema no me voy a meter porque es contencioso. 370, no 370. Sí, usted me decía cuáles podrían ser otros títulos. Aparte de los que están contemplados en el 363, no se me ocurren otros títulos. Doctora, le pregunto, ¿de pronto puede ser el desahucio que se le hace por notaría por una transferencia de dominio que se ha hecho de un bien inmueble para desalojar a una persona? Usted está con la información. Esa respuesta la dio a la Corte Nacional, ¿no es cierto? Esa respuesta me... Perdón, doctora. Usted está al día, le digo, porque esa es una respuesta que dio a una consulta, hizo la Corte Nacional, dio esa respuesta. Me aclaro. Dice la Corte Nacional que cuando exista en un tema de inquilinato una transferencia de dominio y se notifique respecto del desahucio y el demandado no salga del predio, no se deberá demandar la terminación del contrato de arrendamiento, sino que este constituye título de ejecución. Sí, eso dice la Corte. Ya, entonces, Ojo, estoy correcto. Usted está en lo correcto. Mi criterio, perdón, es diferente. Mi criterio es que ante el juez de inquilinato, que somos los jueces de lo civil, él debe dar por terminado un contrato de arrendamiento. Sin embargo, en la Corte Nacional, en una respuesta de una consulta, sí, tiene el criterio que usted me acaba de mencionar. Ok, doctora. Disculpe si le puedo molestar con otra pregunta para aclarar. Ajá. En el caso de que sea embargado un bien inmueble, en este caso un terreno, que el valor es de $18,000 y la deuda ante la entidad bancaria a la que se le está debiendo es de $8,000, los 10,000, obviamente haciendo el peritaje respectivo del bien inmueble y todo eso, sale que es de $18,000. ¿Qué pasa con los $10,000? Ojo que si es que el propio actor quiere ser el postor, tendrá primero que consignar el 10% del exceso, ¿no es cierto? Porque a mí me debe 8,000, pero el bien cuesta 18,000. Primero, si usted quiere comparecer como postor siendo el actor, tiene que consignar el 10% de la diferencia. Siguiente punto, si ya se adjudica el bien, recuerde que cuando adjudicamos el bien se tiene que dar saneado. ¿Qué nos dice el 407 luego del numeral quinto? Los gastos o impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con el producto del remate, ¿sí? Entonces yo tengo que darle un bien saneado, que no haya ningún gravamen ni nada. Después de esto, digamos que hemos gastado en gastos de transferencia de dominio, en escrituras, en inscripción, se me ocurre hemos gastado $2,000. El remanente se le tendrá que devolver. Ok, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Una buena tarde. Igualmente. Doctora, vamos con una pregunta del chat. Esta la emitió Victoria Peralta.
Dice, doctora, ¿cuál es la consecuencia jurídica del embargo de derechos y acciones en el remate, considerando que aún no se constituye un cuerpo cierto? Es un enredo, le soy sincera. El que se mete a embargar bienes que están con derechos y acciones realmente está comprando un problema, a mi criterio. Por lo que usted dice, porque no hay un juicio de partición. Entonces yo embargo, decíamos, de la casa de Jonathan, que estaba casado, yo embargo el 50% de sus derechos y acciones. Y luego resulta que yo voy a estar compartiendo con su mujer tendrá el 50% de derechos y acciones y yo el 50% de derechos y acciones. ¿En dónde está su 50%? ¿Y en dónde está el mío? No lo sé. Simplemente soy dueña del 50% de derechos y acciones y de ahí me tocaría ir a un juicio de partición para establecer a quién le corresponde qué. Porque digamos que en esa casa, en ese terreno, a algún lado hay una casa bonita y al otro lado hay una quebrada. Obviamente yo querré la casa bonita, ¿no es cierto? Pero no es como yo quiera, sino como se hace el juicio de partición. Así que cuando yo le adjudico el 50% de derechos y acciones que le corresponden dentro de la casa de Jonathan Burban. Y luego tendría que irse a un juicio de partición para determinar a quién le corresponde el 50% y en dónde sobre todo está ese 50%. Eso es lo que sucedería. Gracias, doctora. Continuamos con Jenny López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta específica. Entiendo yo que yo puedo embargar en sí todos los bienes que consten a nombre del vencido, en este caso. En ese sentido, yo podría demandar, además, si le hago una investigación con el tema de la superintendencia de compañías, podría demandar quizás acciones que consten a nombre de él, así como también podría demandar, solicitar el embargo de productos. Específicamente, suponiendo que el deudor vende electrodomésticos y yo bienes reales o dinero no lo encuentro en bancos y tampoco lo encuentro vehículos, no lo encuentro propiedades en sí. Yo podría quizás, me invento, solicitar, realizar una compra en su local y con la factura que me sale a nombre de él, ¿verdad? Como persona natural, solicitar el embargo de todos los bienes, porque a mí me causa la duda por el tema de que hay que detallar los bienes que necesito embargar, las características. Vamos con el primer punto. ¿Puedo embargar acciones? Sí, puedo embargar acciones. Se le notifica a la superintendencia, así como a la compañía, que están siendo, a la sociedad anónima, porque serían acciones, que están siendo embargadas sus acciones. Se pone en conocimiento, tiene que poner en conocimiento del directivo y también de la superintendencia. Respecto de los bienes, recuerden ustedes que me deben adjuntar los certificados que acrediten que el demandado es el dueño de esos bienes. A mí lo que me hicieron en un momento es justificarme con facturas comerciales de ingreso de mercadería. Entonces ahí dijeron, mire, el ingreso de mercadería fue a la orden de empresa Pepito Pérez con RUC y la constancia de todos los pagos y los impuestos realizados. Y todos estos bienes detallados son de propiedad del señor. Me presentó una factura comercial. Pero si es que yo no presento, solamente digo, Jonathan tiene un lindo local en la 6 de diciembre y todo lo que está ahí es de él. ¿Qué tal si yo voy y embargo y no ha sido de Jonathan? Entonces tienen que acreditar con todos los certificados, con todos los documentos que acrediten que los bienes son del deudor. Listo, muchísimas gracias. Participantes, vamos con una última pregunta a la doctora, porque ya hemos realizado una serie de preguntas. Obviamente la doctora ya está un poco cansada. Ha sido un día muy agotador, pero muy gratificante en el hecho de la información dada. Continuamos con el abogado Tomás Enríquez. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Estimada doctora, tengo una inquietud. La audiencia de ejecución es convocada, ¿no? De acuerdo de conformidad a lo que establece el artículo 392. Se inicia, de acuerdo al artículo 48, la oportunidad para poder presentar las tercerías coadyuvantes. Me dice que el inciso tercero del artículo 48, si la tercería se presenta en la ejecución, esta se propondrá desde la convocatoria a la audiencia de ejecución hasta su realización. Pero ¿qué pasa si la audiencia de ejecución es fallida, ni siquiera se instala? Se debería nuevamente convocar a la audiencia, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿qué pasa con la tercería? Nuevamente se debería presentar la tercería.
No, no se debería presentar nuevamente. Usted ya la presentó. El hecho de que no se haya dado la primera audiencia es porque no compareció el actor o el demandado, pero no debería volver a presentarla. Usted ya presentó la audiencia, la tercería cuando fue convocado a audiencia. Y en base a eso, ¿hay algún criterio ya para nosotros poder presentar a los jueces? Porque se da mucho en este tema en jueces que son de Manta y específicamente también en Santo Domingo. Ellos no saben qué hacer ante esta situación. Entonces, dicen, vuélvame a presentar porque de acuerdo a este artículo, usted deberá nuevamente presentar porque se tiene que convocar nuevamente, pese a que nunca se instaló la audiencia. Justo lo Hasta que ahí. usted acaba de decir. Nunca se instaló la audiencia. Entonces, la audiencia se llevará a cabo fruto de que no compareció el actor o el demandado, pero eso no implica que yo tenga que volver a presentar un escrito. Como les decía en la anterior charla, nosotros tenemos criterios generales o intentamos tener criterios generales al menos por unidades, que no suele suceder, pero al menos intentamos tener criterios generales por unidades. Y es bastante complejo a veces tener criterios a nivel nacional. Por eso es que pasa lo que les está pasando. Ustedes me dirán, pero el criterio del juez A es diferente al criterio del juez B. Lamentablemente pasa eso. Intentamos que no suceda eso porque de una u otra manera ustedes creerían que hay una inseguridad, porque el criterio del juez A es uno, como usted me dice, el criterio de Manta es otro, el criterio de Santo Domingo es otro. Lamentablemente no tenemos una línea o un criterio específico respecto del punto que usted me está mencionando. Y como también les decía en la otra charla, no tenemos todavía líneas jurisprudenciales en muchos temas que tenemos en vacíos del COGEP. Así que la experiencia la hacemos en base al día a día y lo que hemos decidido como unidades. Listo, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su destacada intervención. Realmente han sido dos conversatorios muy interesantes, muy nutritivos de información con respecto al procedimiento de ejecución y nos encontramos deleitados con su constante participación como formadora aquí en la Escuela de Función Judicial. Agradecemos su intervención, doctora. A los participantes nos permitimos recomendarles estar pendientes de los correos electrónicos que indicaron en el link de registro de asistencias, medio único por el cual en los próximos días se les remitirá el link para rendir la evaluación y obtener el certificado del presente evento. Para la Escuela de Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrarnos como Escuela Judicial EC. Por último, le invitamos a participar en nuestra oferta en línea gratuita de capacitaciones a través de nuestra aula virtual. En el chat podrán encontrar el link que les dirige a esta plataforma. En caso de dudas sobre los procesos académicos en general o problemas técnicos para el ingreso a nuestra plataforma, por ejemplo, si no recuerda su contraseña, por favor envíe su correo solicitando el recetado de la misma a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Gracias por su asistencia y participación. Se da por concluido el evento y procedemos al cierre de la sala. Buenas tardes con todos. Gracias a todos por su comparecencia y que tengan una buena tarde. Gracias a usted, doctora. Una excelente tarde.